Bien, hoy lo que vamos a estudiar es el concepto de carga nuclear efectiva y de propiedades periódicas. De lo primero que vamos a hablar es de un concepto denominado apantallamiento y de carga nuclear efectiva. Este último concepto de carga nuclear efectiva nos tiene que quedar súper claro para poder estudiar las propiedades periódicas, como son el radio atómico, la electronegatividad, la electroafinidad y la energía de ionización. Lo primero que aparece a la izquierda, ¿sí?, es la representación de la estructura de un átomo, donde vemos el núcleo con carga positiva, debido a la presencia de protones con carga positiva, y en la corteza o periferia, los electrones con carga negativa. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos dos partículas de cargas opuestas? Estas se atraen, ¿sí? Entonces, lo que dibujé aquí es sobre este electrón, ¿tá?, simbolizado como Fn, la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre ese electrón por ser de cargas opuestas, y en Fr las fuerzas de repulsión que sufre este electrón debido a la presencia de otros electrones en un átomo poliatómico. ¿Por qué son de repulsión? Porque son partículas de igual carga y estas se repelen, ¿sí? Yo representé algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que provoca esa presencia de electrones? Es que el electrón que yo estoy estudiando no va a recibir la carga nuclear real, ¿sí?, por parte del núcleo, sino que va a estar apantallado por los demás electrones debido a la fuerza de repulsión que ejercen ellos sobre este. Como vemos aquí, el apantallamiento se produce justamente por las fuerzas de repulsión de los electrones del átomo. Y esto genera que el electrón no experimente la carga nuclear completa, sino que experimente una carga nuclear efectiva que se va a simbolizar como Z asterisco, ¿tá? Esa carga nuclear efectiva es la carga positiva neta que experimenta un electrón en un átomo polielectrónico. ¿Cómo voy a calcular yo esa carga nuclear efectiva? ¿Sí? Esa carga nuclear efectiva se va a calcular como Z, que es el número atómico, ¿tá?, que lo encontramos en la tabla periódica, que representa el número de protones que hay en un átomo, menos A. ¿Qué es A? Bueno, es el apantallamiento, ¿sí?, que generan los electrones en el átomo polielectrónico. Ahora, ¿cómo voy a estimar el apantallamiento? Porque el número atómico lo puedo sacar de la tabla periódica. Pero para estimar ese apantallamiento lo que vamos a usar son las reglas de Slater. ¿Qué dicen las reglas de Slater? Bueno, la primera dice que hay que escribir la configuración electrónica del elemento de la siguiente manera. Y ahí vemos cómo se escribe: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, etc. Bien, los electrones que se encuentran en un grupo superior de esta secuencia al del electrón que yo quiero estudiar no van a contribuir al apantallamiento. Ahora, si se considera un electrón en un orbital ns o np, cada uno de los electrones que estén en el mismo grupo van a ejercer un efecto de pantalla de 0,35. Los electrones que estén en una capa inferior, es decir, n-1, contribuyen con un efecto de apantallamiento de 0,85. Y cada uno de los electrones de las capas n-2 o inferiores van a ejercer un efecto de pantalla de 1,0. Bien, la cuarta regla de Slater dice que si vamos a considerar un electrón en un orbital nd o nf, cada uno de los electrones que estén en el mismo grupo van a contribuir con el apantallamiento en 0,35. Y cada uno de los electrones en un grupo más bajo que el considerado contribuyen con un apantallamiento de 1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo aplicar estas reglas de Slater para calcular la carga nuclear efectiva. En este caso vamos a estudiar el berilio, ¿sí?, con su número atómico 4, y vamos a ver cuál es la carga nuclear efectiva de uno de los electrones que esté en el nivel de valencia, ¿sí?, es decir, en el nivel más exterior. Bien, para eso vemos que el Z, es decir, el número atómico, vale 4, pero tenemos que calcular el apantallamiento, ¿sí? El otro electrón que se encuentra dentro del mismo grupo, ¿sí?, del electrón que yo quiero estudiar, va a contribuir al apantallamiento en 0,35. Pero también tengo el apantallamiento de estos dos electrones que se encuentran en un nivel inferior al que yo quiero estudiar. Y según las reglas de Slater,
esos electrones van a contribuir cada uno con el apantallamiento en 0,85. Entonces hago 0,35 del apantallamiento del electrón que se encuentra al mismo nivel y 0,85 por 2, ¿sí? Que es el apantallamiento que generan los dos electrones que están en un nivel inferior. Y esa cuenta me da 2,05. Entonces, ¿cuál es la carga nuclear efectiva? Es decir, la carga neta que va a recibir ese electrón es 4, que es el Z, menos 2,05, que es el apantallamiento. Entonces, la carga nuclear efectiva que experimenta el electrón en un nivel de valencia vale 1,95 para el caso del beridio. Ahora que ya sabemos en qué consiste la carga nuclear efectiva, podemos estudiar propiedades periódicas. La primera propiedad periódica que vamos a utilizar nosotros es la energía de ionización. ¿Sí? La energía de ionización se define como la energía necesaria para que un mol de átomos de un elemento en estado gaseoso pierda un electrón. ¿Sí? Es decir, que yo pueda ionizar a ese átomo. Lo que hay que destacar acá es que se considera, ¿sí?, que se encuentran en estado gaseoso y que todas las especies, ya sea el átomo neutro como el ion que se forma, se encuentran en condiciones de presión y temperatura estándar. ¿Tá? Las energías de ionización siempre son positivas porque siempre se requiere energía para poder arrancarle un electrón a un átomo. Lo que vamos a ver ahora es cómo varía esa energía de ionización en la tabla periódica. Como vemos acá, la energía de ionización aumenta al movernos en un periodo y disminuye cuando nos movemos en un grupo. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué. La energía de ionización de los elementos en un periodo va aumentando. ¿Tá? Y este comportamiento se explica ya que todos los elementos de un mismo periodo tienen sus electrones más externos en el mismo nivel y por lo tanto están apantallados de manera similar por los demás electrones. Pero la carga nuclear va a aumentar gradualmente a lo largo del periodo. Entonces, ese aumento de la carga nuclear que se produce a través del periodo es el responsable de que aumente la energía de ionización. Cuando paso de un elemento al siguiente dentro del periodo, se produce un aumento de una unidad de la carga nuclear y se añade un electrón que está poco apantallado porque se añade en el mismo nivel de energía. Entonces, al aumentar el Z efectiva que recibe ese electrón, necesito más energía para poder quitarlo del átomo. Sin embargo, cuando nos movemos en un grupo hacia abajo, ¿sí?, la energía de ionización disminuye. Y eso se debe a que los electrones más externos de los elementos de un grupo se encuentran en niveles de número cuántico principal cada vez mayor y por lo tanto cada vez son menos atraídos por el núcleo. Entonces eso hace que sea más fácil quitar ese electrón del átomo. Lo que vemos aquí es una gráfica, ¿sí?, de cómo varía la energía de ionización respecto al número atómico Z. Y podemos observar que los átomos, ¿sí?, que tienen mayor energía de ionización son los gases nobles, porque tienen una estructura electrónica súper estable, por lo tanto el quitar un electrón y desestabilizarlo va a requerir de mucha energía. Y por otro lado tenemos que los elementos que tienen menor energía de ionización justamente son los metales alcalinos. ¿Por qué? Porque cuando yo quito ese electrón, ese metal alcalino me queda con una configuración electrónica como la del gas noble, que es el gas noble anterior, que es muy estable. Entonces tienen poca energía de ionización, bajas energías de ionización. Bien. La segunda propiedad periódica que nosotros vamos a estudiar es el radio atómico, ¿sí? El radio atómico no tiene sentido si no hablamos de un átomo enlazado, ¿tá? Porque en un átomo aislado, la envoltura electrónica se extiende indefinidamente. Por lo tanto, no se puede hablar de un radio atómico bien definido. Y por otro lado, no es posible efectuar medidas de este tipo sobre átomos aislados. Pero cuando los átomos se unen formando moléculas diatómicas, como por ejemplo dicloro o dioxígeno, es posible medir con precisión la distancia internuclear de los átomos enlazados. Entonces, la mitad de la distancia internuclear se toma como el radio atómico correspondiente del elemento. ¿Sí? Dentro de un periodo, el radio va a disminuir
Y esto se debe a lo que hablábamos anteriormente, al aumento de la carga nuclear efectiva a lo largo de un periodo, ¿sí? Al estar más atraído el último electrón por el núcleo, hace que el átomo sea más compacto. Entonces, el radio atómico disminuye. Sin embargo, cuando nos movemos para abajo en un grupo, como sabemos que el electrón que se agrega va a un nivel de energía superior, ¿sí? En un grupo, estos electrones están cada vez más alejados del núcleo, ¿sí? Entonces, lo que hace es que el radio aumente, ¿sí? Porque la distancia del núcleo hasta el electrón en la capa de valencia es mayor. ¿Tá? Y sabemos también que Z efectiva disminuye, o sea que ese electrón está menos atraído. Por lo tanto, se ve un aumento del radio atómico. Bien, y en esta última les recomiendo la bibliografía, ¿sí? Y bueno, espero que hayan entendido.